La camarera se dirigió a trabajar a un evento en una lujosa mansión y se quedó helada al ver su propia fotografía de infancia en un marco negro. Isabella Morales respiró hondo, preparándose para su turno en la gran casa de la familia Navarro. Nunca antes había trabajado en un lugar tan lujoso. La contrataron por 3 semanas completas en esa magnífica y enorme mansión. Mientras cruzaba la entrada principal, las imponentes puertas de hierro forjado le recordaban cuán lejos estaba esto de su vida cotidiana. La celebración prometía ser una de esas donde la riqueza y el poder se exhibían sin pudor. Pero para Isabella, era solo otro día de trabajo. Haz tu tarea y regresa a casa, se dijo, repitiendo la frase como un mantra mientras se dirigía a la cocina. Los preparativos estaban en pleno apogeo, y el bullicio de los empleados iba y venía entre bandejas llenas de exquisitos platos y copas de champán. En el aire flotaba el aroma de flores frescas, perfumes caros y comida refinada, tan distinto al modesto hogar que compartía con su familia. A pesar de los nervios, Isabella se concentró en su trabajo, servir bebidas, mantener el orden en las mesas y tratar de no llamar la atención. Sin embargo, mientras cumplía con sus tareas, algo captó su interés. Un largo y elegante pasillo, que parecía estar iluminado de manera diferente al resto de la casa, se extendía hacia una parte más apartada. Había algo en ese pasillo que resultaba atractivo, como si la invitara a explorarlo. Solo un momento, pensó, convenciéndose de que no pasaría nada si echaba un vistazo rápido. Asegurándose de que nadie la viera, dejó su bandeja en la mesa más cercana y caminó lentamente por el pasillo. El silencio allí era profundo, en contraste con el constante murmullo de la fiesta que resonaba en los salones principales. Las paredes estaban decoradas con antiguos retratos de la familia Navarro, pero uno, al final del pasillo, era diferente. El cuadro estaba volteado hacia la pared. Intrigada, Isabella pensó que tal vez fue un descuido y decidió girarlo. Pero al hacerlo, su corazón casi se detuvo. El mundo pareció dar un vuelco. No era un retrato de algún miembro de la familia Navarro, al menos no de alguien que ella reconociera. La imagen mostraba a una niña pequeña de ojos grandes y expresión inocente. Lo más inquietante era que esa niña era ella misma. La misma fotografía que tenía en casa. Isabella se quedó paralizada, incapaz de comprender lo que veía. Era como mirarse en un espejo a través del tiempo, el mismo rostro, los mismos rizos y hasta el mismo vestido que en la foto que guardaba. ¿Cómo era posible? ¿Qué hacía su fotografía en esa casa, entre desconocidos? Aturdida, Isabella no podía explicar racionalmente lo que veía. Cientos de preguntas giraban en su cabeza, y sentía una urgencia de salir de ese pasillo, pero algo más fuerte la retenía, como si esa imagen guardara respuestas que necesitaba descubrir. Sin embargo, no podía quedarse allí demasiado tiempo. El sonido lejano de risas de la fiesta la trajo de vuelta a la realidad. Comprendió que no podía permanecer más y, con una última mirada al retrato, se giró y regresó apresuradamente a la cocina, tratando de actuar con normalidad. Esto no puede ser una coincidencia, susurró para sí misma, tomando una bandeja con manos temblorosas. A medida que avanzaba la noche, su concentración en el trabajo se desvanecía. Intentaba encontrar alguna explicación, alguna señal que la ayudara a entender cómo su imagen de infancia terminó en esa casa. ¿Alguien de la familia la conocía? ¿Podrían ser parientes? Con el paso del tiempo, su confusión solo crecía. Al final del turno, decidió hablar con una empleada de larga data con la que había entablado una relación amistosa en breves momentos de descanso. «Oye, ¿sabes algo sobre los retratos en ese pasillo?», preguntó Isabella, fingiendo que solo era curiosidad. La empleada, una mujer de mediana edad llamada Carmen López, se encogió de hombros. «Son parientes de los Navarro, pero algunos están ahí desde hace años. Algunos ya no están con nosotros». «Ni siquiera sé quiénes son todos», respondió, y luego añadió, «¿por qué? ¿Algún retrato te llamó la atención?». Isabella dudó, sin saber si debía contar la verdad. «No, nada importante. Solo curiosidad», dijo con una sonrisa forzada, aunque por dentro sentía que había algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Esa noche, Isabella no pudo dormir. De vuelta en casa, se quedó mirando el techo, reviviendo mentalmente la imagen en la casa de los Navarro. Sabía que no podía dejarlo pasar, la coincidencia era demasiado evidente. Lo que más la inquietaba era la falta de respuestas. No había nadie en su vida que pudiera darle una explicación lógica, y eso solo aumentaba su ansiedad. Al amanecer, incapaz de quedarse en la cama,
decidió hacer algo que normalmente no haría: visitar a su madre adoptiva, Dolores. Desde pequeña, su madre le había contado que la adoptaron cuando tenía 2 años. Nunca discutieron el proceso en detalle, y a Isabella nunca le interesó profundizar. Siempre estuvo agradecida por la vida que le dieron, y aunque su familia no era rica, vivían con dignidad. Pero ahora, todo en lo que creía comenzaba a cambiar. Al llegar a la pequeña casa de su madre en las afueras de Barcelona, Isabella sintió la familiar calidez y seguridad. Sin embargo, ese día, la incertidumbre opacaba incluso ese refugio. Entró, saludó a su madre y, tras unos minutos de conversación, decidió plantear la pregunta que la atormentaba. «Mamá», dijo con voz ligeramente temblorosa, «necesito preguntarte algo sobre mi adopción y mi pasado antes de que me acogieran». Dolores levantó la vista de su labor de tejer, frunciendo el ceño, sorprendida por la pregunta repentina. «¿Por qué preguntas eso ahora?», respondió con un tono que mezclaba curiosidad y preocupación. «Es que anoche, mientras trabajaba, vi algo en la casa de los Navarro. Una fotografía. Era mi foto de infancia, o al menos se parecía muchísimo a mí. No lo entiendo, y me está desconcertando», explicó Isabella, visiblemente confundida. Dolores guardó silencio por un momento, como si sopesara qué decir. «Sabes que siempre hemos sido honestas contigo. No tengo detalles sobre la adopción, fue un proceso rápido. Solo sé que nos ofrecieron acogerte porque tus padres biológicos no podían cuidarte. Nunca investigamos más allá, y solo tenías esa foto contigo», dijo su madre con voz cálida, pero sin las respuestas que Isabella buscaba. Isabella asintió, pero algo en su interior le decía que la verdad era mucho más complicada que esa simple historia. Antes de irse, hizo una última pregunta: «Mamá, ¿cuál era mi apellido cuando me adoptaron?». Dolores desvió la mirada, fingiendo no haber escuchado. Tras una pausa, respondió, intentando ocultar su nerviosismo: «No lo recuerdo, hija. Fue hace tanto tiempo, y los papeles se perdieron, ¿acaso importa ahora? Te dimos nuestro apellido». Isabella sintió que su madre ocultaba algo. Siempre había sido sincera, pero esta vez notó que esquivaba la respuesta. Decidió no insistir, agradeció la charla y salió de la casa, dejando tras de sí nuevas sospechas y preguntas. Cuando la puerta se cerró, Dolores suspiró aliviada, sabiendo que su secreto aún no se había revelado. Pero también sabía que Isabella no se detendría, y eso la preocupaba cada vez más. Miró por la ventana mientras Isabella se alejaba y, tras dudar un momento, tomó el teléfono y marcó el número de Diego. Él contestó al cabo de unos segundos. «Está empezando a sospechar», dijo Dolores con voz temblorosa. «Te advertí que invitarla a trabajar en la casa era arriesgado. Podría descubrir algo». Diego soltó una risa seca. «Dolores, no dramatices. Quería ver cómo se desempeñaba. Fue una especie de prueba». «Una prueba, estás manipulándola, es tu sobrina», exclamó Dolores, perdiendo la paciencia. «¿Y por qué no quitaste su foto? Te dije que podía delatarte». Diego gruñó, ligeramente molesto. «Le dije a la criada que lo hiciera, pero parece que lo olvidó. Me encargaré». Dolores suspiró, sintiendo que la situación se le escapaba de las manos. En el fondo, sabía que Diego no retrocedería. Para él, esto era solo otra forma de mantener el control, humillando a Isabella y haciéndola trabajar para él. En los días siguientes, Isabella intentó llevar una vida normal, pero la imagen de la casa de los Navarro no abandonaba su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese pasillo y esa fotografía. ¿Cómo llegó allí? ¿Por qué su madre reaccionó con tanta calma? Al día siguiente, al llegar a la casa, decidió hablar con alguien en quien pudiera confiar, alguien que conociera a los Navarro y pudiera contarle más. Fue directamente a la cocina, segura de que encontraría a Carmen López, la empleada que ya le había hablado un poco sobre los retratos. Carmen era una mujer amable pero reservada, que llevaba más de 15 años trabajando para los Navarro y sabía mucho de lo que solo se confiaba a personas de confianza. Isabella pensó que, si alguien podía ayudarla, era ella. «Carmen, necesito pedirte un favor», dijo Isabella mientras preparaba una bandeja con copas de vino. Carmen la miró con curiosidad. «¿Qué pasa?». «Pareces más nerviosa que la última vez que te vi», respondió mientras limpiaba una bandeja de plata. «Se trata de la foto que mencioné. La niña en ella soy yo, estoy segura».
Necesito saber cómo llegó allí. ¿Sabes algo sobre los Navarro o su relación con mi familia?, preguntó Isabella, consciente de que no tenía mucho tiempo. Carmen dejó de limpiar y la miró fijamente, como si evaluara si debía revelar más de lo que sabía. Tras unos segundos de silencio, suspiró. Isabella, no sé exactamente cómo puedes estar conectada con esta familia. Pero te diré una cosa, los Navarro tienen muchos secretos, y no son fáciles de descubrir, ni siquiera para los que trabajamos aquí todos los días. Si tu foto está aquí, no es casualidad. Ten cuidado. A veces, la verdad puede ser delicada. Isabella sintió un escalofrío. Las palabras de Carmen no la tranquilizaron, al contrario, la hicieron pensar que la situación era mucho más seria de lo que parecía. Gracias, Carmen. Solo necesito saber qué esconden, dijo, decidida a seguir buscando. En los días siguientes, no pudo sacarse de la cabeza las palabras de Carmen, los Navarro tienen muchos secretos. Sentía que estaba cada vez más cerca de una verdad que no podía imaginar. Aunque la asustaba la idea de lo desconocido, algo dentro de ella la empujaba a seguir adelante. Una noche, reuniendo valor, decidió visitar el Registro Civil de Barcelona. No sabía exactamente qué buscaba, pero sentía que era el paso lógico. Siempre pensó que su madre había sido honesta sobre su adopción, pero tras su última conversación, algo había cambiado. Ahora quería saber quiénes eran sus padres biológicos, por qué la abandonaron y cómo su foto terminó en la casa de los Navarro. En el registro, pidió su certificado de adopción. La secretaria la miró con sospecha, pero tras dudar, le pidió que esperara. Mientras aguardaba, Isabella observaba las paredes grises y la tenue luz que daba al lugar un aire sombrío. Finalmente, la secretaria regresó con un sobre. Aquí tienes, dijo, entregándoselo sin más explicaciones. Isabella lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Entre los documentos, encontró el certificado que confirmaba su adopción, pero había algo más. El apellido Navarro aparecía en uno de los papeles. Era como si la última pieza de un rompecabezas encajara. Sentada en el pequeño vestíbulo del registro, Isabella sintió que el aire se volvía más pesado. ¿Realmente estaba conectada con los Navarro? ¿Podría ser su hija? ¿Por qué su madre le mintió? Las dudas y la desconfianza se mezclaban con una creciente emoción. Este descubrimiento podía cambiar su vida por completo. Su corazón latía más rápido, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Todo lo que sabía sobre sí misma de repente parecía falso. ¿Cómo era posible que nunca le dijeran la verdad? Si realmente era hija de los Navarro, ¿por qué la abandonaron? Intentaba comprender lo sucedido. Toda su vida podría estar ligada a esta familia sin que ella lo supiera. La sensación de aislamiento y soledad creció, pero también el deseo de descubrir la verdad. No podía ser una coincidencia que el apellido Navarro apareciera en sus documentos. Comprendió que ahora debía investigar, aunque eso significara enfrentar a Diego Navarro. Los días siguientes estuvieron llenos de ansiedad y tensión. Isabella seguía trabajando en la casa, cumpliendo sus tareas habituales, pero ahora veía todo con otros ojos. No podía dejar de pensar que llevaba el mismo apellido que Diego Navarro. Sabía que él no era solo el líder de la familia, sino alguien que, según rumores, estaba dispuesto a todo para mantener el poder y la riqueza. Una noche, tras terminar de servir la cena en uno de los salones, decidió dar un paso más. Quería explorar una parte antigua de la casa, donde no se realizaban eventos desde hacía tiempo. Al acercarse al ala abandonada, su corazón latía con fuerza. Esa zona era distinta al resto. Las paredes cubiertas de polvo y telarañas parecían olvidadas, como si alguien hubiera querido borrar ese lugar de la memoria. Encontró una puerta que parecía haber sido abierta recientemente. Al girar el picaporte, descubrió que no estaba cerrada con llave. Conteniendo la respiración, Isabella entró y encendió una pequeña linterna que llevaba consigo. La habitación estaba llena de cajas con documentos, álbumes antiguos y archivos. Parecía un almacén olvidado por años. Comenzó a revisar los papeles, y aunque la mayoría no parecía relacionada con su búsqueda, siguió con determinación. De repente, su mano encontró un sobre escondido entre dos cajas. Al abrirlo, su corazón se detuvo. Dentro había un expediente sobre un incidente en el que fallecieron sus padres biológicos. En el documento, el nombre de Diego Navarro aparecía como testigo del suceso, pero las causas no estaban claras, y los testimonios eran contradictorios.
Esto hizo sospechar a Isabella que el incidente no fue casual. Diego estuvo allí cuando ocurrió, pero los detalles eran vagos, como si alguien hubiera ocultado la verdad. Intentando mantener la calma, cerró el sobre y lo guardó en su bolso. Sabía que no podía quedarse allí mucho tiempo y regresó a la cocina. Pero al volver a la parte iluminada de la casa, se topó con Diego. La miró con ojos fríos. ¿Qué haces aquí, Isabella?, preguntó con una expresión que le provocó escalofríos. Me perdí, escuché un ruido, pero no había nadie. No se preocupe, respondió, inventando una excusa. Diego la observó fijamente, como si intentara leer sus pensamientos. No metas la nariz donde no te llaman. Esa habitación está cerrada para extraños. Vuelve a tu trabajo, Isabella, y no te acerques ahí otra vez, dijo con frialdad. Isabella sintió miedo, pero también una creciente determinación. Comprendió que Diego sospechaba lo que estaba haciendo. Sin decir más, pasó junto a él y salió de la habitación. Sabía que ahora tenía pruebas de que Diego estaba involucrado en el incidente, pero aún no entendía del todo su rol. De vuelta en casa, sacó el sobre y releyó su contenido. Comprendió que sus próximos pasos serían peligrosos, pues Diego era un hombre influyente con muchas conexiones. Pero la idea de que pudiera estar implicado en la pérdida de sus padres la llenaba de determinación. Decidió contactar a alguien que pudiera saber más sobre la tragedia. En la despensa, Carmen le había mencionado que el chofer de los Navarro en el momento del incidente, un hombre llamado Miguel, había ido a prisión tras el suceso, pero recientemente había sido liberado. Según rumores, vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Barcelona. Isabella sabía que ese era su siguiente paso: encontrar a Miguel y descubrir qué podía contarle sobre aquella noche. Al día siguiente, tomó un día libre para viajar al pueblo que Carmen había mencionado. Miguel era su única esperanza para saber más sobre el incidente. El viaje fue largo, pero su determinación la mantenía firme. Al llegar al pequeño pueblo, comenzó a preguntar a los lugareños por su paradero. Tras varios intentos, le indicaron una modesta casa de ladrillo rodeada de un jardín descuidado. Su corazón latía con fuerza cuando llamó a la puerta. Un hombre mayor, con rostro arrugado y cabello gris, abrió. En sus ojos aún brillaba una chispa de astucia. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó con voz ronca pero amable. ¿Es usted Miguel? Me llamo Isabella y vengo a hablar sobre el incidente en el que fallecieron mis padres hace muchos años. Me dijeron que usted era el chofer de los Navarro en ese momento, explicó, observando cómo cambiaba su expresión. Miguel guardó silencio por un instante, como evaluando si debía hablar. Luego, con un gesto, la invitó a entrar y cerró la puerta. En sus ojos había inquietud. ¿Quién te envió? ¿Viniste sola?, preguntó, mirando a su alrededor como si esperara ver a alguien más. Vine sola. Nadie sabe que estoy aquí, respondió Isabella, sintiendo una creciente ansiedad. La actitud de Miguel la ponía nerviosa. Él suspiró profundamente, se acercó a la ventana y miró afuera antes de hablar. No debería hablar. Diego Navarro ya me metió en problemas una vez y me amenazó con cosas peores si decía lo que vi, dijo con voz temblorosa, llena de miedo. Miguel, sé que es arriesgado, pero necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó con mis padres. Usted es el único que puede ayudarme, insistió Isabella con determinación. Miguel la miró, sopesando sus palabras, y finalmente cedió. Está bien, te contaré, comenzó, bajando la voz. Pero entiende que esto puede ser delicado para ambos. Diego nunca quiso que nadie supiera qué pasó. Fue hace mucho, pero si eres quien creo, tenemos mucho de qué hablar, dijo, sentándose a la mesa y ofreciéndole una silla. Isabella se sentó, esperando ansiosa su relato. Miguel permaneció en silencio, como ordenando sus pensamientos. Yo conducía esa noche. Volvíamos con Diego y tus padres de la ciudad. Todo estaba tranquilo hasta que comenzó una fuerte lluvia. La carretera estaba resbaladiza, pero el incidente no ocurrió por el mal tiempo. Tus padres discutieron con Diego. No sé todos los detalles, pero peleaban por dinero y negocios. Isabella sintió que su corazón latía más rápido. Todo parecía una pesadilla. ¿Y qué pasó después?, preguntó, conteniendo sus emociones. Miguel bajó la mirada, como si no quisiera contar lo peor. Tras el incidente, me despidieron rápidamente y luego me metieron en problemas.
Diego me ordenó no contar lo que vi ni escuché. Pero no es solo eso. Siempre sospeché que no fue un accidente. Diego quería controlarlo todo y se aseguró de ser el único heredero. Isabella frunció el ceño, intentando entender. Miguel la miró y añadió, hubo un momento que nunca olvidaré. Tus padres iban en el asiento trasero, sin cinturón. Diego giró el volante a propósito, como si todo estuviera planeado. El auto se salió de la carretera y chocó contra un árbol. El impacto fue tan fuerte que tus padres fallecieron al instante. Isabella sintió que el mundo se le venía encima. Era peor de lo que imaginaba. Diego manipuló el incidente para quedarse con la fortuna familiar. La desesperación y el horror la invadieron, pero también sintió una oleada de furia y determinación. Gracias por contármelo, Miguel. Sé que es arriesgado, pero debo llegar al fondo de esto, dijo, levantándose. Él asintió, viendo su resolución. Ten cuidado. Los Navarro no son una familia cualquiera, y Diego es implacable. Si vas contra él, prepárate para todo. De regreso a casa, Isabella comprendió que debía ser cautelosa. Diego probablemente ya sospechaba de su investigación, pero no iba a rendirse. Sabía que su próximo paso era reunir pruebas para exponerlo. Al día siguiente, llamó a Carmen y le contó sobre su encuentro con Miguel. Carmen escuchó atentamente y suspiró. Entonces es verdad. Diego podría estar detrás de todo. Sabía que esta familia tenía secretos oscuros, pero no imaginé que fueran tan graves, dijo. Isabella le agradeció su apoyo, y Carmen, a pesar del riesgo, aceptó ayudarla. Sabían que debían ser cuidadosas y planear todo al detalle, pues Diego no se detendría ante nada si sus secretos salían a la luz. Consciente de que necesitaría pruebas sólidas contra Diego, Isabella decidió volver al archivo de la casa de los Navarro. Con la ayuda de Carmen, idearon un plan. Esperarían a que la mayoría de los empleados se fueran y luego entrarían en la parte antigua de la casa para recolectar documentos. Sabían que era arriesgado, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, la casa quedó silenciosa. Isabella y Carmen esperaron el momento adecuado y se dirigieron al ala abandonada. Caminaron sigilosamente por el pasillo hasta la habitación cerrada. Carmen miró a Isabella y asintió, confirmando que estaban listas. Como la vez anterior, la puerta se abrió sin problemas, y entraron con sus linternas. La habitación estaba llena de polvo y olía a papel viejo, impregnada de un secreto que habían ocultado durante años. Comenzaron a revisar los documentos, y tras un tiempo, Carmen encontró una caja etiquetada Asuntos Familiares. Isabella la abrió y revisó los papeles, buscando cualquier cosa que arrojara luz sobre lo sucedido. Finalmente, encontró una carta escrita por el abogado de la familia. La leyó rápidamente y sintió que era crucial. La carta advertía a Diego sobre la posible pérdida de control del patrimonio si los padres de Isabella reclamaban su parte. También insinuaba la necesidad de tomar medidas drásticas para evitarlo. Isabella sintió un nudo en el pecho. Era casi una confirmación de que la pérdida de sus padres no fue accidental. Carmen, mira esto, susurró, mostrándole la carta. Carmen palideció al leerla. Esto es terrible. Parece que Diego lo planeó todo, dijo, estremeciéndose ante la crueldad de Diego. Siguieron buscando y encontraron más documentos financieros que mostraban cómo Diego manipuló esquemas ilegales para asegurar su posición. Ahora tenían pruebas suficientes para exponerlo. Decidieron llevarse algunos documentos y entregarlos a un abogado que Carmen conocía, un hombre honesto y conocido por no dejarse comprar. A la mañana siguiente, Isabella se reunió con el abogado, Francisco Gómez. Le entregó los documentos, y él los estudió con atención. Su expresión se volvió tensa. ¿Sabes contra quién te estás enfrentando? Los Navarro son muy influyentes, dijo, guardando los papeles. Lo sé, pero no puedo parar. Es mi familia, mi vida. Quiero que la verdad salga a la luz, respondió Isabella con mirada decidida. Francesco la miró a los ojos y asintió. Te ayudaré. Tenemos pruebas suficientes para iniciar un caso, pero debes ser cuidadosa. Él hará cualquier cosa para detenerte, advirtió. Decidieron actuar rápido. Francisco contactó a periodistas valientes, y pronto la historia comenzó a ganar atención. En pocos días, los medios empezaron a publicar artículos sobre los oscuros negocios de los Navarro y el misterioso incidente que causó la pérdida de los padres de Isabella.
Diego, por supuesto, notó lo que ocurría. Estaba furioso, pero intentaba mantener la compostura, sabiendo que la situación se le escapaba de las manos. Isabella sabía que no había vuelta atrás. Veía cómo su plan comenzaba a dar frutos, y aunque le esperaba una larga lucha, sentía satisfacción porque la verdad empezaba a salir a la luz. Una noche, Diego la llamó a su despacho. Cuando Isabella entró, él estaba sentado tras un imponente escritorio, mirándola con frialdad. Tras un silencio tenso, habló: «Isabella, ¿pensaste que podías venir aquí y hurgar en mis asuntos sin que me diera cuenta? Eres una niña estúpida, ¿sabes quién soy?» Isabella se quedó inmóvil, pero antes de que pudiera responder, él continuó con desprecio: «Te contaré algo para que entiendas con quién te metiste. Tus padres no se fueron por casualidad. Yo hice que no se interpusieran en mi camino. Los eliminé para ser el único heredero. Pero no sabes toda la verdad. La foto que viste en el pasillo fue tomada un mes antes del incidente. Tus padres te querían mucho», dijo sin un ápice de empatía. Isabella sintió que le faltaba el aire. No esperaba que Diego le confesara todo tan directamente. «¿Sabes lo que hice después? Te envié a un orfanato. No me importaba tu destino. No iba a perder tiempo cuidando a una niña. Esta era la casa de tus padres, pero decidí borrar todo rastro de ellos», añadió, inclinándose hacia ella con una amenaza en la voz. «Si tienes algo de sentido común, dejarás de meterte en mi vida, o lo pasarás muy mal. Vete de mi casa, y si algo de esto sale a la luz, lo lamentarás». Isabella sintió miedo, pero también una furia inmensa. Sus manos temblaban, pero no podía mostrar debilidad. Diego señaló la puerta, indicando que la conversación había terminado. «Lárgate», dijo fríamente. Isabella salió del despacho, con el corazón destrozado por el dolor y la rabia. Sabía que Diego era su tío, que destruyó a su familia por codicia. Pero el miedo no fue suficiente para detenerla. Decidió seguir adelante y exponerlo, costara lo que costara. Ahora que conocía la verdad, sabía que debía luchar no solo por ella, sino por la memoria de sus padres. No dejaría que Diego la destruyera. Pronto, el caso de Diego Navarro atrajo la atención pública, y la influencia de su familia comenzó a desmoronarse. Isabella sabía que no estaba sola y que la verdad estaba saliendo a la luz, pero también entendía que Diego no se rendiría fácilmente. Una noche, al volver a casa, notó que alguien la seguía. En cada esquina veía a la misma persona, lo que la llenó de ansiedad. Aprovechando un momento en que el desconocido se rezagó, dobló por una calle lateral para escapar y pensar en sus próximos pasos. Comprendió que necesitaba más apoyo. Al llegar a casa, llamó inmediatamente a Carmen. «Carmen, creo que me están siguiendo. Creo que Diego está actuando», dijo con voz tensa. Carmen no se sorprendió. «Isabella, ten cuidado. He oído que Diego contrata gente para resolver sus problemas sucios. Necesitas un lugar seguro donde quedarte hasta que las cosas se calmen», respondió preocupada. Pero antes de que pudiera decir más, Isabella escuchó un crujido en el suelo. Intentó gritar, pero alguien la sujetó, le tapó la boca y la arrastró hacia un coche. En el asiento trasero, sintió un miedo abrumador, pero sabía que esto era obra de Diego. Carmen, al escuchar el grito interrumpido, comprendió que Isabella estaba en peligro. Sabía quién estaba detrás y llamó a las autoridades, informando que Isabella había sido retenida y que Diego probablemente estaba involucrado. Las autoridades llegaron a la casa de Diego con una orden de registro. Las puertas se abrieron lentamente, y entraron al amplio patio, dirigiéndose a las grandes puertas de roble. Diego salió a su encuentro, con los brazos cruzados y una mirada gélida. «¿A qué se debe esta visita inesperada?», preguntó, intentando mantener la calma, aunque su voz dejaba traslucir tensión. «Tenemos una orden de registro. Nos informaron que está reteniendo a Isabella Morales contra su voluntad», dijo el oficial, mostrando los documentos. Diego sonrió con arrogancia. «¿Están seguros de que está aquí? Fue despedida y se fue hace tiempo». «Están perdiendo el tiempo», dijo, dando un paso adelante como para bloquearles el paso. «Tenemos motivos para creer que está aquí». «Déjenos pasar», insistió el oficial, intentando rodearlo. Diego no se movió. «Creí que lo había dejado claro». «Esa mujer no vive aquí», dijo, perdiendo por un momento la compostura. Su voz se alzó,
y sus ojos brillaron con furia. Intentaba ganar tiempo, pero los oficiales entraron a la casa y comenzaron a buscar. Diego lo seguía de cerca, fingiendo calma, pero su mirada se volvía más furiosa con cada paso. Intentaba desviar su atención, señalando otras habitaciones y pasillos, pero los oficiales avanzaban decididos. Cuando llegaron a la escalera que llevaba al sótano, Diego ya no intentó detenerlos. «Debemos revisar cada habitación», dijo un oficial. Abrieron la puerta y bajaron. En el sótano, uno de los agentes escuchó un débil gemido. Siguieron el sonido y encontraron a Isabella sentada en el suelo, atada y debilitada, con la boca cubierta con cinta adhesiva. Un oficial corrió hacia ella, liberándola de las cuerdas. Isabella los miró con gratitud, pero el terror aún brillaba en sus ojos. Diego, desde lo alto de la escalera, los observaba con desprecio. Su plan había fallado, y lo sabía. Los oficiales anunciaron su detención, pero él no perdió su arrogancia. «Aún no entiendes en qué te has metido. Esto te perseguirá por mucho tiempo», siseó, mirando a Isabella. Un oficial lo interrumpió. «Ya es suficiente, Diego. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lo llevaremos a la comisaría». Lo subieron a un coche mientras Isabella, por fin, se sentía a salvo, aunque el peso de la verdad sobre su familia aún ardía en su corazón. El juicio fue largo y agotador. Durante las audiencias, salieron a la luz todos los detalles, incluyendo la acusación contra Diego por la manipulación del incidente que causó la pérdida de los padres de Isabella y su retención. Ella testificó, relatando todo lo que había descubierto sobre él y sus acciones. Diego, desde el banquillo, la miraba con desprecio. Cuando le tocó hablar, dijo: «Isabella, nunca entendiste que esto era negocio, siempre lo fue y siempre lo será. Tus padres eran demasiado débiles para mantener el control. Por eso tomé la iniciativa. Pagué para que Dolores te adoptara y mantuviera mis secretos. Y créeme, lo haría todo de nuevo». Isabella apenas contenía su rabia, pero su mirada permaneció firme. «Destruiste a mi familia por dinero y poder. Tendrás que responder por eso». Finalmente, el tribunal declaró a Diego y sus cómplices culpables de todos los cargos. Fueron condenados a largas penas de prisión. Isabella sintió un alivio en su corazón. La verdad había salido a la luz, y la justicia había triunfado. Sabía que aún le quedaba un largo camino para sanar, pero ahora que Diego no podía hacerle daño, podía mirar hacia el futuro con esperanza. Cuando todo terminó, Isabella visitó el cementerio donde estaban enterrados sus padres biológicos. Frente a sus tumbas, sintió que el peso que había cargado durante años comenzaba a desvanecerse. Ahora sabía que había encontrado las respuestas y que sus padres podían descansar en paz. Tras el juicio, su vida comenzó a mejorar. Podía respirar tranquila, sabiendo que el hombre que destruyó a su familia ya no podía hacerle daño. Junto a Carmen López, quien se convirtió en una amiga cercana y un apoyo en los momentos difíciles, Isabella empezó a construir una nueva vida. El patrimonio que heredó tras el juicio resultó ser considerable. La casa de los Navarro y su fortuna ahora le pertenecían. Esto no solo la ayudó económicamente, sino que le permitió dedicarse a lo que siempre soñó. Con Carmen, transformaron la casa, eliminando los oscuros recuerdos del pasado. Isabella invirtió en restaurar el ala abandonada, convirtiéndola en un lugar cálido y acogedor. Carmen se convirtió en su mano derecha, ayudándola a gestionar la herencia y los asuntos que había recibido. Decidió destinar parte del dinero a obras benéficas, ayudando a niños de orfanatos. Ahora sentía que su vida tenía sentido nuevamente, y que el pasado, por doloroso que fuera, ya no la retenía. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Escribe en los comentarios qué opinas de personas como Diego Navarro. ¿Has conocido a alguien tan despiadado en tu vida? Suscríbete al canal Cuéntame y comparte este video con tus amigos y seres queridos. Esto nos motiva a seguir creando nuevas historias cada día. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está por llegar a tu pantalla. Estamos muy agradecidos por estar con nosotros. En la descripción de este video puedes encontrar un catálogo con todas nuestras historias. ¡Hasta pronto!